Importantísimo que si, por ejemplo, la persona va a viajar, sobre todo en vacaciones o Ujú. un fin de semana, ya sea dentro o fuera del país, y sobre todo si va a ir a alguno de estos cuatro estados que en Venezuela en estos momentos se habla de que hay casos pues activos, debe colocarse la vacuna si no está vacunado al menos 10 días antes de viajar. Es Ok. importante esto porque es a los 10 días cuando se ha demostrado que se ha desarrollado ya inmunidad entre el 80 al 100% de las personas. Bienvenidos a Expresando Salud. Hoy voy a poner en lupa la fiebre amarilla. Esta patología que sí es muy antigua, pero que se sigue escuchando hoy en día y hay algunas dudas, sobre todo con el esquema de vacunación. Por eso hoy voy a conversar con la doctora Marbelis Hernández. Ella es médico, infectólogo, internista y es actual presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Mi invitación es a que puedas compartir esta información, le des like si te gustó y también a que presiones la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Doctora, bienvenida a este espacio una vez más. Siempre para mí es un placer tenerte y aprovechar toda esa sabiduría. Y quiero que empecemos desde ya definiendo qué es la fiebre amarilla. ¿Por qué el término amarillo? Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Siempre un gusto estar contigo y con todos tus seguidores por acá. La fiebre amarilla, pues, es una enfermedad infecciosa, viral, aguda, que en su evolución puede hacer que la persona se ponga amarilla o ictérica. No todas las personas llegan a estar amarillas, lo cual es muy importante porque en la primera fase generalmente la persona no está de ese color. Ok. Entonces, es valioso saber que esto de inicio puede parecer dengue, Mm. entonces es de inicio con síntomas inespecíficos que pueden dar, por ejemplo, fiebre, dolores musculares, dolores articulares, náuseas, vómitos. Entonces, es fundamental que en la fiebre amarilla tengamos claro que no hay una transmisión de persona a persona, Ok. es una transmisión a través de un animal, que en este caso es el mosquito, es decir, hay un vector, el vector lleva y trae ese virus. Entonces, la fiebre amarilla, cuando uno la describe como una arbovirosis, requiere un vector. Y es Ok. una zoonosis, porque bueno, porque hay un animal Claro. involucrado en esa transmisión. Ajá, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Si se parece al dengue, ¿cómo hacer el diagnóstico en esos primeros días? En esos primeros días es fundamental primero la sospecha. Ajá. En estos momentos, por ejemplo, que tenemos casos en Venezuela o en los países donde hay casos, pues sospechar toda persona con fiebre que no esté vacunada o que no se acuerde si fue vacunada, tenemos que descartar fiebre amarilla. Entonces, lo Ok, primero es la sospecha clínica, la epidemiología, porque esa persona debe venir de un área en donde hay casos o vivir claro. allí o haber Ok. viajado allí. Y en tercer lugar, pues hacer una prueba de sangre que sería biología molecular, que sería una prueba que se llama reacción en cadena polimerasa, que vamos a hacerla en los primeros 5 días. Esto es fundamental para el diagnóstico. Claro, yo pensé que esto es una de las patologías que uno piensa que ya debió haberse erradicado. Es decir, es tan antigua y viene de la selva que verla hoy en día en ciudades a mí me genera un poco de ruido. ¿Qué sucede? ¿Por qué está sucediendo esto? Claro, muchas de las enfermedades infecciosas que vemos en los últimos años y que seguiremos viendo son zoonosis, es decir, producidas por animales y nosotros siempre así nos preguntamos, pero ¿por qué está ocurriendo, no? Y muchas veces el cambio climático, Claro. los viajes y la deforestación y tantas otras características, pues pueden influir en esto. Entonces, fíjate, la fiebre amarilla tiene dos ciclos conocidos. Ok. E incluso se describen tres, pero los conocidos son dos, un ciclo selvático y un ciclo que es urbano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Venezuela y qué es lo que estamos viendo en Colombia, en Perú, en Bolivia y en otros países en donde se ha descrito fiebre amarilla, incluso desde el año 2024? Se está describiendo un ciclo selvático. Ok. ¿Cómo significa o cómo poder ver esto? Bueno, selvático en áreas selváticas, en áreas boscosas, donde hay mucha naturaleza. La verdad es que todavía
no tenemos casos en el área urbana, es decir, en las ciudades. Ok. Entonces, ¿a quién afecta? La fiebre amarilla va a afectar a pues todas esas personas que viven en áreas rurales, todas las personas, por ejemplo, agricultores, mineros, personas que están en áreas boscosas, personas que se adentran, que van de turismo. En estos últimos tiempos el ecoturismo es muy conocido, ¿no? Está muy en tendencia. Y para hacer este tipo de actividades es importante estar vacunado para dirigirse hasta allá. Entonces, generalmente son estas las personas que estamos viendo en este momento que se están infectando. Por ejemplo, en Entiendo. Venezuela existen áreas que ya están establecidas, que se llaman corredores, en los cuales se han descrito pues casos de fiebre amarilla y que Ujú. ya incluso esta es la sexta vez que se describe un brote de fiebre amarilla. Entonces, es importante, la fiebre amarilla, los casos que estamos viendo son casos de un ciclo selvático. Entonces, eh, Bien. por eso se describe incluso que los monos, ¿verdad? Los Ujú. monos son como una especie de centinela, son como una especie de aviso para nosotros. ¿Por qué? Porque los monos se infectan también de fiebre amarilla y ellos mueren. Y entonces al morir, ellos nos dejan como ese aviso, donde encontremos monos. Sobre todo en Venezuela, los monos araguatos o monos aulladores que estén muertos, pues eso habla de que allí hay fiebre amarilla o de que próximamente, en 2 a 4 semanas, va a haber fiebre amarilla en esas áreas cercanas a donde encontraste los monos. Claro que entonces el mosquito infectó al Al mono mono, y el mosquito luego infecta al humano. sí, el mosquito infecta al mono. Como el humano va a la zona selvática, Entiendo. que no está vacunado, que no sabe si está Ujú, vacunado, entonces es un humano susceptible. ujú. Llega ahí a la zona selvática en donde están esos mosquitos, en este caso género Aemagogus y Sabetes, ellos están allí, han picado al mono, probablemente otros mosquitos que no estaban infectados, pues picaron al mono, que ahora lo está, entonces bueno, Mm, ese círculo allí, ¿no? claro, Y el humano allí está como se mete en ese ciclo, ¿no? Porque entiendo. el humano no pertenece a ese ciclo selvático, pero el humano se mete, ya sea por trabajo, ya Claro. sea por turismo o por la razón que sea, ¿no? ¿Qué En- hemos visto en Venezuela ahora en el reporte que hubo por el Ministerio del Poder Popular para la Salud el 25 de febrero? Hemos visto que en la gran mayoría los afectados son hombres, muy probablemente porque, bueno, van a trabajar, ¿no? claro. Y un pequeño porcentaje de niños y de mujeres que se han infectado. Claro que vive en esa zona probablemente. Entonces, no se infecta de humano a humano, solo si el mosquito pica a ambos humanos que estén juntos, pero que Exactamente, como, ajá, vamos a entrar exactamente. al tema de la vacunación. Hay muchas dudas con respecto a la vacunación. Siempre se ha sabido que los bebés recién nacidos, esta es una de las vacunas obligatorias, ¿cierto? Sí, sí, a partir del año. Y esa vacuna de ese bebé recién nacido, ¿cuánto dura? ¿Qué Esa tiempo? vacuna del recién nacido, una vez que la coloca al año, va a durar toda la vida. Toda la vida. Igual a que se Toda la coloca vida. el adulto que no se acuerda si recién nacido tuvo vacuna. Exactamente, es la misma. Lo que Entiendo. pasa es que hasta el año 2012 Ok, se decía que cada 10 años teníamos que vacunarnos de contra la acuerdo. fiebre amarilla. Y de hecho, si no tenías tu tarjeta de vacunación e ibas a un país que te exigía esta tarjeta de vacunación, pues tenías que vacunarte nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? A partir del año 2013 se describe y se establece a través de la Organización Mundial de la Salud, producto de muchísimos estudios y resultados de seguimiento, Ujú. que los anticuerpos, es decir, esa inmunidad que generaba la vacuna, era duradera. Por Ok, lo tanto, no necesitaba la persona refuerzo. revacunarse. Entonces, Exacto. desde el 2013 se sabe, y es lo que usamos y es la información que vamos a suministrar, pues que es una sola dosis. Con una sola dosis estás protegido de por vida. ¿Qué pasa con ese adulto que a lo mejor tuvo la vacuna recién nacido, se vacunó nuevamente porque tuvo que viajar, botó la tarjeta amarilla y se volvió a vacunar? ¿Qué pasa con ese adulto que se ha vacunado varias veces, más de 2 veces? Claro.
En términos generales, Ujú. no debería haber mayores efectos secundarios Ok, siempre y cuando tenga menos de 60 años. Los mayores de 60 años, eh, en ellos se ha descrito una mayor posibilidad de efectos secundarios ok, asociados a la vacuna. ok, Y los efectos secundarios que se asocian son efectos secundarios más severos, aunque es en una pequeña proporción, ¿no? De manera que por eso es que decimos que todo aquel mayor de 60 años que se quiera vacunar porque no se acuerde, porque no se vacunó, tiene que consultar al médico y ok, evaluar y de manera individual se decide qué vamos a hacer con esa persona, ok. si hay riesgo o no hay riesgo, es decir, un poco ese balance riesgo-beneficio para poder tomar la decisión. Muy bien, entiendo perfectamente. ¿Había alguna duda con respecto a esta doble vacunación, a este refuerzo? Ya quedó completamente aclarada. ¿Qué otro aspecto debemos tener presente de la fiebre amarilla hoy en día? Importantísimo que si, por ejemplo, la persona va a viajar, sobre todo en vacaciones o Ujú. un fin de semana, ya sea dentro o fuera del país, y sobre todo si va a ir a alguno de estos cuatro estados que en Venezuela en estos momentos se habla de que hay casos pues activos, debe colocarse la vacuna si no está vacunado al menos 10 días antes de viajar. Es Ok, importante esto porque es a los 10 días cuando se ha demostrado que se ha desarrollado ya inmunidad entre el 80 al 100% de las personas. Entonces, esto es fundamental porque no pudiera viajar antes porque no estaría inmunizado y pudiera claro. infectarse, ¿ok? Eso por un lado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si tiene una persona, tiene una enfermedad inmunológica, Ujú. si tiene leucemia, tiene cáncer, tiene linfoma, está en quimioterapia, tiene VIH y no está en tratamiento, o tiene VIH y tiene un CD4 muy bajo, no debe vacunarse porque está contraindicado. Claro, Tiene su sistema siempre... inmune está completamente Exactamente. deprimido. Exactamente. También se ha descrito que aquellas personas que son alérgicas al huevo tampoco deben vacunarse porque dentro de los componentes de la vacuna están proteínas del huevo, entonces puede generarse un efecto secundario severo. Y también es fundamental que en los menores de 6 meses no puede colocarse la vacuna porque hay también mayores posibilidades presentarse encefalitis postvacunal, es decir, afectación a nivel pues, del encéfalo, a nivel del sistema nervioso central. Entonces son efectos secundarios muy raros, pero en vista de que son tan severos, la recomendación a nivel mundial es no vacunar. Entonces, Pero importante si esa recordar, vacuna no se pone cuando está recién nacido. no, no, a partir del año. Ah, ok, entonces estaba mal. Pensé que era recién nacido. No, recién nacido no. Mm. De hecho, hay algunas pautas, pues sobre todo cuando hay brotes en algunos países, la han adoptado, incluso vacunar a partir de los 9 meses Ok, de edad, ¿no? Eso pues cuando es absolutamente necesario, claro, a cuando viajar hay... lo amerite, sí. Exacto, pero en general es de 1 año a 59 años. ¿Qué Wow. otra cosa en fiebre amarilla es Ajá. importante? Pues bueno, que los médicos, que el personal de salud tiene que estar entrenado y saber cuándo puedes estar ante un caso como esto y tener la sospecha clínica. Es decir, si tú sospechas que alguien tiene fiebre amarilla, tienes que hospitalizar al paciente. No vas a Wow. esperar a que esté amarillo. Muy Tienes bien. que hospitalizar al paciente, tienes que canalizar la toma de muestra de sangre o de suero que tiene que hacerse a través de los servicios de epidemiología de cada uno de los Ujú. estados y que se va a canalizar la muestra en Caracas, en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que es donde se está centralizando pues las muestras para procesar, ¿no? Es importante también que a partir del día número 10 podemos hacer serología, así como se hace en dengue o en otras Bien. infecciones, pero ojo que estas serologías pueden hacer lo que se llama reacciones cruzadas. Ok. Entonces, en las reacciones cruzadas genera esto de que me puede salir positivo, pero no lo es, o me puede dar Dudas.
hay dudas. Entonces, pues siempre tenemos allí que hacer a veces algunas otras pruebas, sobre todo para arbovirus, otros arbovirus, para tener la certeza de que ciertamente es fiebre amarilla. Es importantísimo, Adriana, poder hacer el El diagnóstico, diagnóstico, claro. pero para hacer el diagnóstico tenemos que sospecharlo porque no hay tratamiento antiviral, o sea, no Bien. existe tratamiento para la fiebre amarilla, el tratamiento es de soporte, es Wow, de de cuidado. síntomas, nada más, reposo. Exactamente. Uh, Y, y aquí siempre hay que tener en cuenta que al menos ujú, al menos 15 a 25% de las personas que llegan al quinto, sexto día se complican, se pueden complicar. Entonces, este 15 a 25% de personas pasan a otra claro. fase que se llama fase toxémica, que es allí Uf, donde aparece el el color. amarillo porque hay una hepatopatía, o sea, hay una hepatitis, una afectación del hígado. Puede haber sangrados, puede haber afectación de los riñones, puede haber fiebre de nuevo, por supuesto, muy alta. Y bueno, puede haber una afectación general del corazón. Muchos pacientes tienen también afectación cardíaca. Hay algunos exámenes de laboratorio que pueden presentarse, por ejemplo, una elevación de AST, de transaminasas, que son enzimas que pueden aumentar en este caso porque, pues bueno, porque tenemos afectado el hígado, porque tenemos afectado el corazón, porque está afectada la parte muscular. Entonces, es una infección que muchas veces se piensa que solamente genera daño en hígado, pero no, Mm, genera daño también en otros órganos vitales que son los que van haciendo que la persona se complique claro, y pues tenga una alta letalidad. claro. En general, de este 15 a 25% que pasan a esta fase toxémica, fallece el 65% de los pacientes, es decir, Sí, es más de alta. la mitad de la gente fallece. Entonces, uno mira, por ejemplo, cómo en distintos países, cuando se ha visto la casuística, ¿no? El número de casos y el número de defunciones, como es siempre generalmente por encima del 50%. Wow, qué raro que ha pasado tanto tiempo y no se ha creado un antiviral allí que combata esta fiebre amarilla. Bueno, fíjate que hay Ujú, estudios que se están haciendo con algunos antivirales, uno de ellos, ok, por ejemplo, Remdesivir, que lo utilizamos ajá, para el mucho COVID. cuando COVID-19, y también Sofosbuvir, que lo utilizamos en hepatitis. Entonces, hay Ok. algunos datos allí que se están trabajando y que se están estudiando, pero fíjate que lo importante aquí, por eso tenemos que insistir, que la clave en fiebre amarilla es vacunarse. Sí, Y es una vacuna que es altamente efectiva, potente, segura, que tenemos más de 60 años en la medicina utilizándola, que la gran mayoría de las personas no tienen efectos secundarios. Y eso hace que una sola vacuna que te vas a poner durante toda tu vida te va a proteger de todo esto que hemos conversado. Entonces, quizá por eso a lo largo del tiempo en la medicina pues no se ha desarrollado tantos estudios en relación a tratamientos antivirales, pero bueno, toca hacerlo porque siempre pues va a existir, esperemos que en el futuro no, que en el futuro pues las personas sigan amén. creyendo y vacunándose, ¿no? La vacuna es una medida preventiva maravillosa, además la medida preventiva que a nivel mundial ha salvado más vidas. Claro, la número Entonces, uno. Yo soy pro vacunas totalmente. Incluso la antigripal, todos los años, toda la familia nos las ponemos y eso ha hecho que si nos da gripe, que a lo mejor nos va a dar, pues sea muy leve. así es, exactamente así es. Y es fundamental, pues aquí que en fiebre amarilla, pues sepamos que esa vacuna va a marcar Bien. la diferencia. Y pues si una persona no está vacunada, no quiere vacunarse, la razón que sea, o vive en estas zonas de donde hay ahorita circulación del virus activa, pues tiene que tener en cuenta que también tiene que cumplir algunas medidas personales y algunas medidas para los alrededores de su casa, como por Claro. ejemplo, tiene que colocar malla a las puertas y ventanas. Si tienes niños pequeños que no se van a poder vacunar, pues usar mosquiteros. Es Ujú, importante que puedas utilizar ropa manga larga. ok, eh, Pantalones largos también, generalmente de colores claros, porque de esa manera vas a poder visualizar mejor, pues que si tienes allí el mosquito y poder, digamos, matarlo. Otra de claro. las cosas podemos utilizar
eh, productos, ¿verdad? Que nos permitan, insecticidas que nos permitan, pues, colocarlos sobre la ropa, que Ok, tengan icaridina, que tengan DEC a determinados porcentajes. Hay algunas marcas comerciales que se encuentran en las farmacias y eso nos va a permitir, pues, también cubrirnos de alguna manera, protegernos de alguna manera, ¿no? Entonces, perfecto, evidentemente, siempre eliminar los criaderos alrededor de claro, nuestras casas o si nos gustan las plantas en agua, pues también cambiar esta agua de los floreros al menos cada 2 días y siempre sí. tener todas estas medidas que son muy, muy importantes. Yo creo que siempre, en todos los sentidos, no solamente prevenir fiebre amarilla, dengue, todos estos criaderos de mosquitos que tantas enfermedades transmiten. Además, pedirle a los entes que haya un esquema de fumigación mensual. O sea, Es sería, fundamental, eso hay que es fundamental. retomarlo, sí. Es fundamental, entendiendo siempre que la fumigación es parte de la respuesta, Exacto, que no es todo. porque es para el adulto, ¿no? Para el mosquito Ujú. adulto, pero el mosquito tiene un ciclo de vida desde el huevito hasta llegar a estar como mosquito adulto. Entonces, ¿qué pasa a veces con los envases donde hay agua, los tanques, los pipotes, los floreros, los cauchos, o todos Claro. aquellos sitios donde pueda acumularse el agua? Que bueno, allí se depositan los huevos. Estos huevos y las siguientes formas, larvas, pupas, ellas se quedan pegadas a esas superficies y si yo lo que hago es, tengo mi envase y lo que hago es cambiar el agua, boto, pero no limpio, no paso un trapito, no, Ahí como que quedó. pegar, ¿sabes? Ujú. Entonces, si no hago eso, pues estos huevitos pueden tener incluso hasta un año la posibilidad de Wow. sobrevivir allí y entonces, bueno, tú puedes haber fumigado, pero si Claro, no hay todas estas medidas, incluso abatización, incluyendo estas medidas que hacemos pues personales y comunitarias, entonces va a seguir sin un control vectorial. Ahora, es fundamental que todos entendamos que pues somos parte de ese sí. camino a ganarle la batalla a este tipo de infecciones. Se dice que el 70% de las infecciones en un futuro cercano van a ser zoonosis. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un animal de Ujú. intermedio y el cambio climático es fundamental, que a veces uno dice, ay, pero ¿para qué voy a estar pendiente de eso, no? Porque Sí, sí eso no es. me toca, eso no tiene que ver conmigo, no, sí tiene que ver con todos, porque eso es una parte apenas que genera muchos cambios. Entonces, cambios a nivel ambiental, cambios en la Ujú. temperatura, en la humedad. Entonces muchos animales van a otros sitios Claro. y en ocasiones son nosotros como humanos que vamos a los sitios de los animales. Entonces Ujú. nos exponemos. Entonces es fundamental también todo el tema de la migración, de los viajes. Muchas veces una persona, por ¿Verdad? ejemplo, puede ser infectada, no sé, en una selva bueno, pasan 3 días de periodo de incubación, por ejemplo, de fiebre amarilla, y de repente tú llegaste a Europa y tú te llevaste el virus, ¿no? En ese periodo de incubación y llegas allá y claro, están también viéndose en este momento a veces infecciones que no se veían usualmente en un determinado país o en un determinado Claro. continente y generando un caos porque no están entrenados el personal médico. Totalmente. Por eso están exigiendo esa tarjeta amarilla. Yo siempre la tengo con el pasaporte porque no Sí, sabemos en qué otro momento nos las piden y fundamental. hay que llevársela. Sí. Sí, sí, fundamental. Wow, Entonces, doctora, qué bien. Yo creo que tenemos todas estas dudas ya aclaradas. Me gustó que reforzara lo de los monos como punto allí latente siempre. Y bueno, el esquema de vacunación que siempre va a ser nuestra prevención primaria y que depende de nosotros, de más nadie. Así que por allí es el camino. sí, ese es el camino. La vacuna es una herramienta potente y fundamental en fiebre amarilla y es crucial. Si Sí, no te acuerdas, si no sabes que te vacunaste, si no vuélvete a tienes vacunar. tarjeta, vuélvete a vacunar. Si tienes más de 60 años, entonces es importante que acudas a tu médico y allí se verá riesgo-beneficio. Por ejemplo, Ok, si tú no vas a viajar a ninguno de estos estados, si tú no vas a ir a un área claro. boscosa,
Entonces, bueno, es mejor quizá no vacunarte, pero es importante siempre, pues, cada caso individualizarlo porque cada persona es diferente. como en todo. Entonces, pues fundamental hablar de fiebre amarilla y que estemos al pendiente Sí. también de los diagnósticos diferenciales, porque hay otras arbovirosis, otras enfermedades incluso bacterianas como leptospirosis, que pudieran también a veces confundir con fiebre Mm, amarilla, que también hacen que la persona se ponga amarilla. ya. Entonces, bueno, es también la invitación a nuestros colegas que están en las emergencias de los hospitales, de los centros de salud privados, pues que tenemos que estar siempre al pendiente de estos flujogramas, Ujú. repasarlos y si no lo sabemos, pues llamar a un amigo o llamar a un colega, discutir los Infectólogo. casos, llamar a los infectólogos, sí. Así es. Por favor, que para eso están y hacen una labor maravillosa. Gracias, doctora, como siempre, por compartir su sabiduría con nosotros. La invitación en este espacio siempre va a ser a la prevención, porque prevenir es sumar vida y es el lema de Expresando Salud. Así que hoy aprendimos muchísimo a vacunarse, a revisar ese esquema, si ya lo tienen, a cargar siempre su tarjeta amarilla y a prevenir y a sumar vida. Gracias, doctora. Nos vemos en un Muchísimas próximo gracias a episodio. ti. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes, Gracias. recordándoles siempre sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos. Chao. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.